Ávila, a quien saludamos y agradecemos que haya recibido el llamado de Radio Fe Alegría. Diputado, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la emisora? ¿Cómo están las cadenas? Aquí vamos, aquí vamos. Se está despidiendo el presidente de la República, el presidente del Paraguay en el Palacio de Miraflores hasta ahora. Bueno, es la primera vez que después de la suspensión de Paraguay del Mercosur, cuando vino la crisis política de Lugo, que está participando el presidente electo, ¿no? Sí, o el presidente ya puede titular. Fernando Cartés estuvo en la cumbre hoy en la Casa María. Diputado, precisamente sobre la cumbre le queremos consultar, más allá de la cumbre, sobre las últimas actuaciones del Estado venezolano en materia económica con alianzas internacionales. Será la primera cumbre de Mercosur en Venezuela, pero previamente, hace una semanita, Venezuela firmó una serie de convenios más en materia económica con la República Popular China. Vamos a arrancar por lo más reciente, por el Mercosur. Su análisis respecto a este encuentro de Venezuela con los países del Mercosur y la memoria y cuenta presentada por el canciller el pasado lunes sobre las actuaciones durante un año en la que Venezuela tuvo la presidencia pro tempore. Sí, la realidad de la cosa es que hoy día el mundo está dentro de un nuevo paradigma que se ha llamado el paradigma de la complejidad financiera, es decir, la interrelación entre todos los factores, todos los sectores. Hoy día no se puede andar solo en el mundo, sino que tiene que haber integración. Y yo creo que América Latina, insisto en esta tesis que la desarrollé en la Asamblea Nacional la semana pasada, América Latina toda integrada es mucho más grande que la Federación Rusa, que China, que los Estados Unidos. Casi que a la par de la Unión Europea. Así es, son 20 millones de kilómetros cuadrados su plataforma continental, todas las riquezas inimaginables están en América Latina. Y claro está, los países desarrollados de Europa, de Asia, incluyendo algunos dentro de América Latina por el hecho de ser más grandes, pues están viendo esa realidad y ahí es donde viene una crítica constructiva, porque en vez de nosotros fortalecer una integración global en América Latina, todavía seguimos en América Latina con la política de bloques y de subbloques, ¿no? Es necesario que Mercosur salga pues de su frontera y piense en ese sentido latinoamericanista, con la Alianza del Pacífico, donde están otros países que son observadores de Mercosur, por cierto. Es importante ampliarnos hacia el Caribe, porque el Caribe forma parte también de América Latina, y entonces como conjunto, como visión latinoamericanista, sí podemos jugar entre los grandes, sí le podemos exigir a Asia y a Europa reglas de juegos diferentes a las que hasta ahora hemos tenido, que son simplemente lo que hacemos es suministrar materias primas para abastecer las necesidades económicas, por ejemplo, de China. Diputado, para seguir la línea, lo que usted nos está queriendo decir en este caso es que, bueno, la idea sería fortalecer un solo organismo de integración entre los países y no como hasta este momento ha sucedido que tenemos, bueno, la integración con los países del Caribe, con Petrocaribe, tenemos el ALBA, tenemos UNASUR, tenemos la CELAC y también tenemos Mercosur. Y también en los que no estamos nosotros, como la Comunidad Andina, por ejemplo, o la Alianza del Pacífico. Habría que promover más bien la integración política, económica y social en un solo bloque. Sí, yo sí creo que América Latina, independientemente de los bloques o subbloques, subregiones que existen, tiene que pensar más como una visión latinoamericanista y del Caribe, si queremos jugar entre los grandes. Ahora, si queremos jugar parceladamente en función de bloques, bueno, esa es una estrategia, pero yo creo que nosotros, y tenemos raíces históricas para pensar en grande, debemos, y Venezuela debe rescatar, como lo dije yo en la Asamblea, el espíritu de 1810. Venezuela tiene que ser baquiana y guía de América Latina. Nosotros no podemos ser un asociado menor en América Latina. Nosotros tenemos que pensar en grande. América Latina tiene riquezas naturales inimaginables, tiene un potencial de capital humano extraordinario. Nosotros tenemos que fortalecer una integración latinoamericanista y no seguir siendo nosotros un país que nos endeudamos a costilla de nuestras riquezas naturales, pero no nos desarrollamos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la producción de conocimiento. Venezuela está rezagada, si se quiere ver así también, desde el punto de vista de las asimetrías económicas que tenemos dentro del mismo Mercosur. Entonces, como no es una política exterior consensuada, porque no participan todos los factores de la Venezuela, del país nacional, sino que solamente está participando un solo sector político de la colectividad venezolana, esta visión no es analizada con la dimensión que se requiere, tomando en consideración a todos los intereses del país nacional y, por supuesto, de América Latina. Diputado, se ha hablado el día de hoy, el presidente ha hablado de acelerar la creación del Banco del Sur.
una de las preguntas que se generan es en las economías, en el juego económico de Latinoamérica hay mucha diversidad, no hay países, o los países sudamericanos, en este caso los del Mercosur incluso, no son economías parecidas. La economía venezolana no se parece mucho a la economía argentina o a la economía uruguaya. ¿Están creadas las condiciones, le pregunto a usted, están creadas las condiciones como para promover la creación de un Banco del Sur que apunte, entre otras cosas, a la moneda única, que apunte a tasas de intereses igualitarias para las empresas y personas naturales que decidan participar en el juego económico del mercado común del sur? Todavía no lo veo claro. Fíjate tú que Venezuela está aportando 80 millones de dólares para el Banco del Sur, pero también nosotros tenemos acuerdos con el BRIC. El BRIC acaba de anunciar un banco con 100 mil millones de dólares, ¿no? Claro. Entonces, desde el punto de vista de las fuentes financieras, el gobierno busca todos los recursos posibles para financiar su proyecto, pero no estamos viendo la visión nuestra como Venezuela. Por eso, mira, los que fundaron la Comunidad Andina de Naciones tuvieron una gran visión hace 20 años cuando la fundaron, porque era más de nosotros, es decir, con unas economías más parecidas, en donde pudiéramos haber creado precisamente un bloque poderoso en función de la integración de América Latina. Venezuela rompió la Comunidad Andina de Naciones y preferimos, vamos a decirte, fortalecer los factores productivos de los países más ricos que nosotros. Es decir, a la empresa privada argentina, a la empresa privada brasilera, a la empresa privada incluso de Nicaragua y de Bolivia, nosotros los estamos fortaleciendo, pero la empresa privada nuestra en Venezuela está quebrada. Y además de esto hay que establecer un elemento muy importante, que son las cláusulas democráticas en todos estos acuerdos, y Venezuela vive violentando esa cláusula democrática en la protección y fomento de los derechos humanos, por ejemplo. Ese es un tema que no está dentro de esta discusión, porque estas son reuniones con un acento ideologicista y economicista, pero no le están dando el acento político, ideológico real, que es la promoción y la garantía de los derechos humanos. Y eso está dentro de las cláusulas democráticas del mismo Mercosur. En el discurso de Maduro y en el discurso de Argentina no dice nada, por ejemplo, de la protección y garantía de los derechos humanos. Porque yo soy de los que parto del principio que tú puedes desarrollar América Latina, puedes desarrollarte como país, en la medida en que exista concepción clara de lo que significan los derechos humanos, que no solamente son los civiles y políticos, son los derechos sociales, son los derechos a la salud, el derecho a la vida. Y esos son problemas básicos no resueltos aquí en Venezuela. Diputado, recuerden que estamos conversando con el diputado Williams Dávila, representante parlamentario por el Estado de Mérida en la Asamblea Nacional, precisamente sobre lo que ha dejado esta cumbre del Mercosur y las últimas actuaciones. Cambiemos a otro tema, ya que el tiempo se nos va. El tema de los acuerdos Venezuela-China, últimos acuerdos bastante discutidos por los economistas venezolanos, por los políticos venezolanos. Primero, su valoración sobre este fondo que se ha creado, sobre los 28 acuerdos que se firmaron entre Venezuela y China. Bueno, mira, ya llegamos a 450 acuerdos, ¿no? En general, desde que comenzó ese proyecto con China. Estamos hablando de más de 41 mil millones de dólares. Y esta es la gran pregunta que uno hace, y fue en el debate de la Asamblea. Parte de los acuerdos es para instalar una fábrica de cemento. Bueno, ¿qué mayor cinismo hablar de una fábrica de cemento instalada con los chinos, cuando aquí nosotros producíamos cemento? Y las fábricas de cemento venezolanos fueron estatizadas por el Estado venezolano y todas están quebradas. Vaya usted a comprar una paca de cemento ahorita y si no le cobran 300 y 400 dólares, si es que las